empezar. Este tema que me tengo que poner es fracturas y luxaciones. Es un tema bastante sencillo, hay bastante que leer, es bastante importante. Es sencillo y a la vez importante porque ya que ustedes llevan traumatología más o menos van a tener una idea de cómo se trata una fractura y ante qué tipo de fractura estamos tratando, y según eso es el tipo de tratamiento que van a recibir. Cada tipo de fractura tiene un manejo y una forma de tratar de manera distinta, ¿no? Entonces ahí es importante que ustedes primero reconozcan la fractura, primero sepan a reconocer una fractura. El objetivo de esta clase es primero que reconozcan las fracturas, cómo se ven por radiografía. No todas son un trazo arreglúcido, como ustedes van a ver. Lo segundo es que ustedes puedan definir algunos nombres propios de algunas fracturas que ya son conocidas. Ven la diferencia entre una fractura entre un niño y un adulto, que hay algunas diferencias. Y ven algunas complicaciones de las fracturas. Ver que esas fracturas están generalmente asociadas a otro tipo de lesiones, ya sea lesiones vasculares, lesiones nerviosas y complicaciones en las fracturas, que finalmente es lo que ve el traumatólogo y quiere corregir en algunos casos. Entonces vamos a ver primero cómo concepto de fractura, algo sencillo, ¿no es cierto? Interrupción de la continuidad del hueso. Eso es algo, el concepto más elemental que ustedes pueden encontrar. Luxación, una dislocación o una disrupción de la continuidad en una articulación. Que no hace contacto, puede ser una luxación completa o una subluxación donde el alineamiento de una articulación está dislocada en forma parcial, o sea, no tiene un alineamiento total, sino simplemente está no alineada en forma parcial. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este es un trazo, ¿no? Una fractura. ¿Cómo hacer una radiografía? Como un trazo radiolúcido. Un trazo radiolúcido que generalmente tiene que afectar la cortical o ambas corticales. En este caso es un trazo radiolúcido que afecta ambas corticales. O sea, es un trazo de fractura completo. No va de una cortical hacia la otra cortical. A veces puede ser un trazo de fractura incompleto cuando solamente afecta una cortical. Y a otros tipos especiales de fractura de medicina. No se va a ver el trazo radiolúcido, sino en buscar se va a ver un trazo radiopaco, que es otro tipo de fracturas especiales en el caso de los niños. Entonces, el concepto más simple de una fractura es una alteración de la continuidad del hueso. En radiología, ¿cómo se ve? Un trazo radiolúcido. Ya, vamos a ver la dirección que adopta esta fractura, puede ser oblicuo, como en este caso, en espiral o en forma transversal. Esto es importante por ver el trazo de la fractura porque nos indica el mecanismo de producción de la fractura. Si fuera una fractura transversa, estaríamos hablando que la fuerza va en forma perpendicular a la superficie ósea. Si fuera en trazo oblicuo, estamos hablando que generalmente es el tipo de fuerza que se ejerció en esta fractura es un tipo de fuerza rotacional, por eso es que el trazo de fractura es oblicuo. Y esto es importante cuando ustedes llegan a medicina legal, porque aquí, según el trazo de fractura, es la forma como se produjo el mecanismo de impactación, el mecanismo de accidente. El tipo de fractura nos va a dar la forma como se produce, la forma como se produjo un accidente, y eso ustedes lo van a ver en parte más. Hay una parte de la radiología que se llama radiología de medicina legal, que es tenemos que intervenir en eso para nosotros dar una idea de cómo se produjo ese accidente, qué tipo de fuerza, si es verdad que estuvo cerca, no sé qué tanto distancia, eso ya es una subespecialidad de la radiología que se llama radiología en medicina legal. Bueno, aquí lamentablemente no se ve muy bien las imágenes. No sé si depende de esto o de esta de acá. ¿Así ha estado en la mañana? ¿No se puede arreglar eso? ¿No la pueden? Porque la verdad es que para que puedan ver una fractura, ¿alguien se puede parar y manejar el foco? ¿No hay nadie? Abajo, abajo, eco inteligente, ahí, el eco, ahí está. Por ejemplo, les hablaba de algunas diferencias.
En los niños, por ejemplo, digo que eso es un niño porque en los niños lo que vamos a encontrar son los núcleos de osificación, como en este caso, no vemos toda la epífisis completa, sino este es un núcleo de osificación que inicialmente fue membranoso y posteriormente, a medida que va pasando, va creciendo el niño, se va osificando, es el término osificación, y este núcleo de osificación va creciendo y se va uniendo a la epífisis. No, por eso decimos que esta es una radiografía de un niño. Digamos, por ejemplo, la diferencia en unos niños que conocemos, una de las fracturas más comunes o más frecuentes, o las más típicas que podemos encontrar en un niño, es una fractura en tallo verde, que solamente afecta a uno de las corticales. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué normalmente se afecta? Aquí podemos encontrar, esta es una radiografía frontal del antebrazo, a nivel acá tenemos la epífisis, este es el cúbito y el radio, ese radio es el cúbito, y aquí encontramos una fractura, ¿no? Es evidente la fractura, pero este es un tipo especial de fractura. Normalmente en los niños es bien difícil encontrar una fractura de trazo completo, salvo que la impactación sea muy intensa, ¿no? Un accidente de tránsito, pero normalmente el tipo de fractura más común es por una caída. Y en un niño una caída solamente va a afectar una cortical, como ustedes pueden ver acá. Y la otra cortical solamente se ve. Esta es la fractura en tallo verde, esta es una fractura completa. Aquí podemos encontrar solamente afectada la cortical acá. Y lo que vamos a encontrar, lo que siempre tienen que ustedes fijarse en una radiografía para que puedan decir si una fractura o no, es las corticales. Ya siempre tienen que fijar la mirada o analizar la parte de la cortical. Aquí vemos una disrupción en la cortical y aquí encontramos solamente la otra cortical parcialmente arqueada. ¿Por qué se produce esto? Porque en el niño todavía tiene cierta elasticidad, todavía tiene cierta plasticidad. Entonces lo que primero se va a afectar es una cortical, por eso se llama fractura en tallo verde. Y además esta cortical, no se ve muy bien acá, no se aprecia, pero entra hacia la cortical y va hacia arriba y hacia abajo, pero a nivel de la parte diapiciaria. No llega a afectar la otra cortical. Es un tipo especial de fractura en tallo, conocida como fractura en tallo verde a nivel de los en niños. Esta es una fractura completa ya de todo el radio. Pero la fractura en tallo verde es esta, la que solamente afecta a una cortical y la otra solamente se muestra arqueada. ¿Por qué? Por el mismo. Esto es bien difícil encontrar, por ejemplo, en un adulto, porque la osificación ya está completa, ya el hueso, su grado de osificación o su grado de rigidez es bastante completo. Entonces, es poco probable que encuentres una fractura en tallo verde en un adulto. La fractura de tallo verde es típica de los niños. Aquí vemos que esta es una luxación, un ejemplo claro de la luxación. La luxación más común y más frecuente es la del hombro. De todas las articulaciones que sienten en el cuerpo, la articulación del hombro es la más fácil, la de mayor que es más fácil de ser luxable. Y aquí hay varios tipos de luxación posterior, luxación superior cefálica o luxación hacia la parte inferior o la luxación anterior. De todas las articulaciones, la más fácil de luxar es la del hombro. Y los tipos de luxación más común, la luxación anterior es la que es más fácil que decir que la cabeza del húmero vaya hacia adelante que se vaya hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya por qué? Por disposiciones anatómicas. La parte anterior, generalmente las partes blandas de la parte anterior son más tiene mayor laxitud, por eso es más fácil que el hombro se vaya hacia la parte anterior. Entonces, la luxación anterior del hombro es la luxación más frecuente, y es la más fácil también de tratar. Simplemente que el traumatólogo anestesia todo y hace una tracción. Luxación típica de la cabeza humeral, luxación anterior típica de la cabeza humeral, esa es la más común. Las subluxaciones, cuando aquí si vemos una luxación completa, esto aquí para más o menos tener una idea, este es el omóplato, este es la cavidad glenoidea, esta es la clavícula, esta es la cabeza humeral y esta es la diáfragma. Entonces, como es esto, de una radiografía normal, la cabeza humeral debería estar en contacto con la cavidad glenoidea. Acá en este caso vemos que solamente una parte de la cabeza humeral se encuentra en contacto con la cavidad glenoidea. Eso se llama una subluxación. No, entonces el concepto bastante adicional de subluxación es solamente cuando parte de la cabeza humeral entra en contacto con la cavidad glenoidea. Pero aún no hay contacto, ¿no? Esto es una subluxación. Y aquí vemos, obviamente, generalmente una luxación viene asociada a una fractura. Por lo general, es lo más común encontrar. Pues aquí encontramos, por ejemplo, una fractura, una pequeña reducción a nivel de la base de la cabeza humeral. ¿Qué es lo importante para nosotros? Bueno, para nosotros, y para ustedes también que tienen que evaluar los tipos de fractura, diagnosticar y evaluar el tipo de fractura.
porque ya les dije, depende de eso es el tratamiento que le van a dar. Si le van a ingresar, si le van a hacer tratamiento quirúrgico, si lo van a utilizar materiales o síntesis metálicos como son las placas y los tornillos. Monitorizar los resultados y buscar posibles compromisos, pero no es solamente que trata de la fractura de un momento y lo dejaste ahí. No hay que hacerle un seguimiento. Y ese seguimiento implica buscar complicaciones, saber qué tipo de complicaciones podemos encontrar en una fractura mal tratada, mal manejada, saber buscarla, saber interpretarla y saber qué es lo que está pasando con este paciente. En toda fractura, lo mínimo debe haber 2 proyecciones, que incluyen 2 articulaciones adyacentes. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, una fractura generalmente va asociada a una luxación. Es decir, una fractura por lo general va asociada a las luxaciones, de las articulaciones. Por ejemplo, tenemos una fractura a nivel del tercio medio diaficial del fémur, que tenemos que evaluar la cadera y la rodilla. Entonces, una radiografía debe incluir esas 2. Porque si tú solamente tratas la fractura, vas a movilizar al paciente. Y si movilizas al paciente y no tienes en cuenta que tuvo una luxación o tuvo una subluxación, lo que vas a hacer es convertirla en una luxación completa. Por eso es importante la evaluación de las articulaciones adyacentes. Mínimo debe haber 2 proyecciones. ¿Por qué? Porque recuerden que la radiografía solamente es 2 dimensiones, largo y ancho nada más. Entonces, a veces las fracturas son tan caprichosas, el trazo radiolúcido es tan caprichoso que no se puede ver en solamente una incidencia. Hay que pedirle como mínimo 2 incidencias, frontal y lateral. Eso es lo común, ¿no? Frontal y lateral. Puedes pedirle más, sí, si tienes la duda, puedes pedir una oblicua también como tercera incidencia. Pero por lo general, como mínimo, debe tener 2 incidencias en todo tipo de fractura que tú quieras hablar. Y algo importante es que los niños siempre tiene que hacerse una radiografía comparativa. Y esto es el error más común que nosotros encontramos en los hospitales. Que solamente le pide, el niño se fracturó, por ejemplo, viene con un golpe a nivel de antebrazo y solamente le pides ese antebrazo. ¿Por qué hacer la comparativa con el otro antebrazo? ¿Por qué es necesario? Porque los niños tienen núcleos de osificación y los núcleos de osificación son variables. Es decir, lo que te parece una fractura en realidad... Lo que te parece fractura en una radiografía de un solo miembro no lo es porque fue algo, digamos, fue un elemento anatómico, fue una variante anatómica o obviamente fue un núcleo de osificación. Los núcleos de osificación tienden a moverse, pueden ser desplazados y entonces es necesario compararlo con el otro lado. Por eso ese es el error más común que nosotros encontramos, que los niños solamente le piden una radiografía. Y como ustedes van a ver, el traumatólogo que le hiciste solamente la radiografía y la mandan a pedir la otra. Entonces, en los niños debe ser siempre comparativa, es decir, ver los dos lados, o el lado sano, ¿no? Si es una fractura de pierna, también tomarle de la otra pierna. Es necesario que seamos comparativos. Y como les decía, visualización de las articulaciones. Deben verse las 2 articulaciones. Si una fractura está acá, no le vayas a pedir solamente, o que no te saquen solamente una radiografía de la lesión. Lo que tú quieres ver, porque finalmente ya si un paciente viene traumatizado, viene con un golpe, un hematoma a nivel del fúmero, lo más probable es que tenga su fractura. Lo que tú no quieres ver es la fractura, sino ver otras complicaciones, ver otras situaciones, como por ejemplo, ver si hay una luxación, porque ahí ya te varía el tratamiento, te varía la forma de tratar del paciente. Entonces, por eso es importante ver las articulaciones. En una luxación acá es diferente el tipo de tratamiento. ¿Cuál tratas primero, la fractura o la luxación? La luxación, ¿por qué? Porque cuando un hueso no está unido, por ejemplo, si es acá, el tiempo que tú tienes para reparar esto es menor. O sea, es más grave el daño de que no repares una luxación que no repares una fractura, porque las fracturas se pueden consolidar, pero una luxación lo que genera es que el cartílago que se encuentra alrededor, en este caso en la cavidad glenoidea, se degenere. Y así tú después de pasado un tiempo, tú lo vuelvas a articular, ya no es la misma articulación. ¿Por qué? Porque el cartílago requiere nutrición, y si el cartílago no tiene vasos, se nutre por difusión, y si ese cartílago no recibe ese proceso de difusión para poder alimentarse, se degenera. Por eso es importante tratar de tener una difusión antes que... ¿Qué debemos hablar cuando vemos una fractura? Punto anatómico, ¿dónde está realizado? La extensión de la fractura. No es igual tratar una fractura que solamente fractura la diáfisis o la epífisis, que esta fractura se haya extendido hacia la región articular. Las fracturas que se extienden hacia las regiones articulares, por ejemplo, una fractura que afecta la diáfisis de la tibia o los plateados isquiales y se introduce hacia la articulación, el tratamiento es totalmente diferente. El tipo de fractura, bueno, si es una fractura oblicua, transversa, eso más que todo es para tener una idea de cómo se produjo.
No, si es una fractura transversa, probablemente la fuerza con la que impactó fue perpendicular al hueso. Si es una fractura oblicua, fue una fuerza de torsión. Si es una fractura comminuta, generalmente eso nos da un grado de qué tan importante o qué tanta fuerza tuvo ese impacto. El alineamiento de los fragmentos también, que el objetivo de todo tratamiento de fractura es alinear los fragmentos, porque mientras más rápido estén alineados los fragmentos, más rápida es la consolidación y mejor forma de consolidación. Dirección de la línea de fractura, como ya mencioné, algunas características especiales en niños, anomalías asociadas, o sea, ver lesiones vasculares o sospechar de lesiones vasculares. ¿Cuándo sospechar de lesiones vasculares o de lesiones nerviosas, de algún nervio importante? Y algunos tipos especiales de fracturas. Entonces vamos a ver aquí fractura. No, aquí vemos tres tipos diferentes de fractura. Una fractura a nivel de los dos tercios medio distal del fémur. Una fractura transversa completa que va de cortical a cortical y que los fragmentos óseos se encuentran alineados. Este tipo de fractura, ¿cuál creen que sería el tipo de tratamiento? Así no es por lógica. ¿Qué harían? Yeso. Lo operan, lo mandan a su casa, le ponen yeso, lo suturan. ¿Qué harían? ¿Un vendaje? Yeso. Yeso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están alineados. Mientras una fractura esté alineada, esta va a formar calloso y se va a consolidar. O sea, aquí según la puedes ver, lo ideal es que, ¿por qué el yeso y no el vendaje? Porque el yeso te va a asegurar que eso de aquí no se mueva, ¿no es cierto? El vendaje puede ser lábil, pero en algunos casos si no tienes también le puedes colocar el vendaje si decide al paciente que no se mueva, dependiendo del grado de extensión. Ese tipo de fractura, una fractura supracondilia, también está bien, los fragmentos óseos se encuentran alineados, solamente nos indica, aquí en este caso, aquí esta zona sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque los vasos nutricios generalmente ingresan a este nivel. Los vasos nutricios que riegan el hueso generalmente ingresan a ese nivel. Entonces, si tú hay una fractura acá, probablemente tengas sospecha de que el vaso nutricio esté comprometido. Y entonces esta fractura te puede hacer, debido a que no tiene una buena vascularización, te puede hacer una mala fijación o un mal calloso. Y puede haber puede formarse una pseudoartrosis debido a que compromete. Una fractura mientras tenga irrigación, esa va a consolidar. Las fracturas que no tienen irrigación no consolidan. Entonces, al hueso que tienes que darle dos cosas, nutrición, o sea, irrigación y sobre todo que estén alineadas. Aquí hay sospecha de que puede ser que sí, puede ser que no, que se haya comprometido el vaso nutricio. Si está comprometido el vaso nutricio, probablemente se les puede hacer una pseudoartrosis. Aquí esta es una fractura intraarticular, esta también el tratamiento es diferente. ¿Por qué? Porque esta fractura no va a nivel de diáfragma, sino va a nivel de... está comprometida la articulación de la rodilla. Este tipo de fractura es importante, ¿por qué? Porque recordemos que la rodilla es una zona bastante avascularizada y sobre todo tiene cartílago. Entonces aquí puede ser sospecha de que haya aparte de la fractura puede haber una luxación de ligamentos, una ruptura de ligamentos o una ruptura de meniscos. Entonces ahí también el tratamiento varía. Hay que descartar eso antes de la fractura. ¿Qué más? Fracturas con arqueamiento. Este es un caso típico de una fractura generalmente en niños. ¿Por qué? Porque como les digo, los niños tienen poca osificación, generalmente sus huesos todavía son, digamos, hasta cierto punto moldeables. Y entonces se producen fracturas en arqueamiento. Esta es una fractura en toros, también es una fractura especial de los niños. Fracturas que, por lo mismo que digo, que tienen necesidad, realmente el niño salta y solamente compromete la cortical. Aquí no hay fractura, lo que hay es simplemente un abogamiento de la cortical. La cortical se encuentra, digamos, un poquito engrosada, pero es un tipo de fractura especial que se produce en el niño. Y esta es la fractura en tallo verde, donde solamente aquí hacia ahí la fractura, pero solamente está afectada una cortical, no la otra. No, la fractura en toros, entonces, la fractura en tallo verde son tipos especiales de fracturas que se ven en los niños. Aquí una fractura simple, la más común, una fractura simple a nivel de diáfragma, generalmente no debería tener mayores complicaciones. Y esta es una fractura con minutos. La fractura con minutos se considera que ya tiene más de dos fragmentos. No, aquí vemos ya, esta fractura con minutos nos da el grado de fuerza que tuvo el impacto. Generalmente encontramos fracturas cominutas que tienen múltiples fragmentos y que ya el tratamiento aquí sí, toda fractura cominuta es tratamiento quirúrgico. Y la importancia de ello es que las fracturas cominutas pues es la que pueden generar mayor pseudoartrosis porque hay tantos fragmentos óseos que es difícil unirlos a todos. Esta es una de las fracturas más complejas de tratar. Otro tipo de fracturas con desplazamiento medial, o sea, se ha desplazado la
parte distal hacia el fragmento distal hacia la parte medial, y acá están, sobre todo no están alineadas. Lo primero que tenemos que hacer acá es alinear el hueso, ¿no? Fijar el hueso, alinearlo para que pueda tener una buena consolidación. Fracturas con desplazamiento lateral, fracturas con angulación, fracturas con angulación lateral, en fin. Eso ya es un tipo de fractura en el cual el objetivo primario del tratamiento es tratar de unir los fragmentos, tratar de unir los fragmentos, tratar de alinearlos. ¿Perdón? Estas por lo general son quirúrgicas, algunas sí, algunas no. Quirúrgicas cuando, por ejemplo, si tú lo puedes reducir, si tú lo puedes manipular con la mano y hacer lo que eso, lo puedes hacer, pero si no es difícil, entonces tienes. Bueno, el traumatólogo siempre les va a decir que es quirúrgico. Rotación interna, fracturas con esto depende de la fuerza, perdón, esta es la forma como se genera. Generalmente aquí está esa rotación interna, pero generalmente las fuerzas de rotación interna lo que dan son fracturas de tipo oblicuo, o sea, de arriba hacia abajo. Esta es una fractura con acabalgamiento. Estas fracturas, una está o con aposición, una está encima de la otra aquí, el tratamiento. Porque si lo dejas ahí va a consolidar mal. Va a consolidar también si lo dejas ahí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado final? Deformación. Aparte de la deformación, va a haber un acortamiento del miembro inferior. Sí. Estos se pueden consolidar. Si tú lo dejas ahí, generalmente no lo tratas, normal, se consolida el hueso, tiene algo de contacto y el hueso, por el fenómeno se logra funcionar. Pero ¿qué va a pasar? Que este hueso, este miembro inferior va a estar acortado con respecto al otro. ¿Y qué va a pasar en este caso? Si hay mucha separación, que el miembro inferior se va a encontrar más alargado con respecto al otro. Fracturas transversas, fracturas oblicuas, fracturas espirales, fracturas longitudinales. Fractura con luxación, bueno, acá vemos una fractura intertrocantérica con luxación de la cabeza de fémur en relación con la cavidad menoidea. Aquí fractura con diástasis. Esta de acá. En la columna, los tipos más frecuentes de fracturas son las fracturas por aplastamiento. Y las fracturas también degenerativas, aquellas fracturas ya que se den hueso osteoporótico. Pero las fracturas con compresión o aplastamiento son las más comunes. Son el tipo de fracturas más comunes. Aplastamiento o compresión es lo mismo. Hay fracturas con depresión, en este caso fracturas con impactación. Y la fractura con impactación es la más común de la cadera, sobre todo en ancianos. Es la que más frecuente van a encontrar, la que con mayor porcentaje van a encontrar en los hospitales, sobre todo en pacientes ancianos. Fracturas con luxación, como se lo digo, fracturas con diástasis. Y ese es un tipo de fracturas. Un tipo especial de fracturas. Porque aquí lo que vamos a ver son cambios bastante sutiles, son cambios no son tan groseros como los otros tipos de fracturas que generalmente son por accidentes drásticos. En este caso, bueno, hablamos de dos o tres tipos de fracturas. La fractura por fatiga o por sobrecarga. ¿En qué consiste esta? Fracturas especiales que son por sobrecarga en cuanto a una fatiga. ¿En qué consiste eso? Que el hueso van a haber pequeñas microfracturas, a veces imperceptibles, incluso hasta por la radiología, que se producen en un hueso normal por un esfuerzo repetitivo. Es decir, aquí, por ejemplo, usted o personas adultas que de un momento a otro quieren hacer el deporte, ¿no? Se les ocurre un día, no, estoy con sobrepeso, quiero salir a correr toda la mañana. Salen a correr todas las mañanas y obviamente los huesos ya no tienen la misma densidad ósea. Entonces ese golpeteo, esa repetición de ese trauma de correr va a generar pequeñas fisuras a nivel del hueso y va a ocasionar dolor. Entonces el paciente viene por dolor, dice que le duelen los músculos y no, son fracturas por fatiga. Se llaman fracturas por el hueso está normal, o sea, el hueso tiene buena densidad ósea, todo, pero el esfuerzo repetitivo hace que se formen estas grietas, estas pequeñas fracturas. Entonces la fractura por fatiga es aquella que se da en un hueso normal, un hueso con buena densidad, pero con esfuerzo repetitivo. No con un esfuerzo que se repite continuamente. La fractura por insuficiencia es aquella que se da en un hueso normal, en un hueso osteoporótico. Esto es lo que se da generalmente en las fracturas de cadera. En pacientes ancianos el hueso se encuentra osteoporótico y se produce la fractura. Es decir, ya el hueso se encuentra dañado, el hueso se encuentra con densidad ósea disminuida. Este es igual a la fractura por insuficiencia. Y las fracturas patológicas son aquellas que se dan cuando ya existe una lesión preexistente.
Es decir, eso puede ocurrir en niños, ancianos, adultos, en cualquier tipo de paciente puede ocurrir, pero ya existe una elección en el hueso. Por ejemplo, el caso más típico es cuando existe un quiste óseo. Un quiste óseo aneurysmático en un niño, por ejemplo, en un niño que de repente hace un pequeño esfuerzo, por ejemplo, no sé, sube una escalera o recibe un golpe no tan intenso como a producir una fractura, sin embargo se le encuentra una fractura. Entonces tú dices, ¿por qué tuvo una fractura? Si es un niño con el hecho de subir escaleras no se va a fracturar. Pero lo que pasó es que este paciente tenía ya una lesión preexistente, tenía un quiste óseo neurismático, o tenía una displasia fibrosa a este nivel, o tenía, o en alguno de los peores de los casos, tenía una metástasis o un tumor de hueso. Tampoco es infrecuente encontrar en los hospitales que niños llegan con fracturas sobre la base de un tumor óseo. O sea, de repente se puso a patinar, simplemente bajó un par de escaleras y tuvo una fractura. Y tú le sacas una radiografía y encuentras un tumor óseo. Entonces, esto es la fractura patológica es cuando ya hay algo que ha dañado una parte del hueso. O lo que ocurre en ancianos también es que este hueso tuvo una metástasis. El paciente tuvo un NM de pulmón todavía reciente, hizo una metástasis al hueso y tuvo una fractura por un traumatismo corto, pequeño, que no debía tener una fractura, hizo una fractura porque este hueso estaba dañado. Esa es una fractura patológica. Hay clasificación en las fracturas. La más importante es la clasificación de Standard que se produce en niños. Y eso es a nivel puede ser de la rodilla o de la muñeca. La fractura. ¿Por qué es importante esta clasificación en niños? Porque en el niño todavía, a diferencia del adulto, en el niño todavía puede haber poder de crecimiento. ¿Y el poder de crecimiento del hueso dónde se da? ¿A qué parte del hueso se da el poder de crecimiento? Metástasis. A nivel de la metáfisis, ¿no? Que es la unión entre la epífisis y la diáfisis. El hueso crece a expensas de esta metáfisis. Entonces, dañar esta metáfisis, ¿qué implicaría si dañas la metáfisis? No va a crecer, ¿no? Entonces es importante aquí hacer una buena clasificación. Por eso se ocupó Salter y Harry de hacer eso, de hacer una buena clasificación para ver qué tipo de fractura es y qué consecuencias sobre todo va a tener en el niño. No una fractura que cruza la metáfisis, ¿sabe? En muñeca o rodilla en el niño, tiene esta clasificación. Entonces, fractura a través de la placa de crecimiento. La fractura cruza esta placa de crecimiento. Fractura a través de la placa y la metáfisis. Acá la placa está comprometida y parte de la metáfisis y la placa de crecimiento está comprometida. Entonces aquí va a haber probablemente un acortamiento parcial del miembro afectado. Aquí se va a ver un acortamiento homogéneo, total. Aquí es una fractura que implica la epífisis y la placa de crecimiento. Este es un tipo de fractura especial y, pues, dicho sea de paso, es la más común que afecta tanto, incluso esta fractura va a nivel interarticular. Entonces esta fractura es una de las que más complicaciones produce. Y es una fractura que implica tanto metáfisis, diáfisis y epífisis. Implica todo esto de acá. Entonces esa es la clasificación de Salter y Harry que estoy definiendo que se me den cuenta. Pero Pedrosa solamente están hasta las 5. Ya solamente revisen esa ahí. Signos, hay otras cosas, hay otros signos indirectos que nos dan, que tú no vas a ver la fractura, no vas a encontrar la fractura, pero hay otros signos indirectos que te pueden hacer sospechar de que en ese paciente hay una fractura, solamente que no lo observas porque o es una fractura bastante oblicua, o tiene un trazo muy caprichoso, o solamente le tomaste una sola incidencia. Como por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar o qué otras cosas demuestran una fractura? Las partes blandas. Las partes blandas por radiografía se observan, digamos, de manera... lo que nos va a dar es un aumento de volumen de las partes blandas. ¿Por qué? Por el mismo traumatismo. ¿El traumatismo qué va a hacer? ¿Qué es un traumatismo? Es un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Como todo proceso inflamatorio va a haber edema, enrojecimiento y calor, o cosas que se conocen. Pero lo que va a haber por el mismo edema, se va a producir aumento de volumen de las partes blandas. Y esas partes blandas las vamos a tratar de evaluar en una radiografía. Obliteración o no de la línea de grasas, que ya la vamos a ver en una radiografía mejor. Reacción perióstica y endóxica. Esta reacción perióstica y endóxica está en relación con la formación del callo óseo. El derrame articular, sobre todo a nivel de la rodilla, nivel líquido grasa vertebral y doble línea cortical, que son indicios indirectos de una fractura. Vamos a ver algunos de ellos. Las diapositivas las voy a dejar ahí, así que no.
Y estos son el tipo de especiales de fracturas que lo vimos, ¿no? La fractura en toros y la fractura en el síndrome del niño maltratado. Este es un síndrome, el síndrome del niño maltratado. Es importante que ustedes, esto le va a venir al examen, ya les estoy diciendo, le voy a poner una pregunta y esto tienen que leerlo, pero ya más o menos les explico en qué consiste. El síndrome del niño maltratado son aquellos tipos especiales de fractura que tú vas a encontrar en un niño y que tú tienes que hacer la sospecha de que ese niño ha sido maltratado. Los niños generalmente, ya hay fracturas que digamos que han sido encontradas, según un estudio, que han sido encontradas con mayor frecuencia en niños que han sido maltratados. Ejemplo típico de eso es la fractura de las costillas. La fractura de las costillas, encontrar fractura de costillas en un niño no es igual que encontrar en un adulto, porque el adulto generalmente pues hay traumatismos, en fin, por sus múltiples actividades puede tener una fractura en las costillas, pero el niño que tenga una fractura de costillas es bien raro que sea accidental. Generalmente las fracturas en las costillas de los niños es una fractura que se sospecha de un niño maltratado. Y ahí hay otros tipos de fracturas que ustedes la revisan porque eso viene en su examen. ¿Qué vamos a encontrar? Inflamación de partes blandas. Bueno, la inflamación de partes blandas tiene relación con el traumatismo. Hay un traumatismo, una fractura y las partes blandas que se encuentran asociadas. Aquí llamamos partes blandas todo lo que son ligamentos, músculos, tendones, tejido subcutáneo y piel. Todo aquello que envuelve a una fractura, todo aquello que no es hueso es parte blanda. Entonces lo que vamos a encontrar es un edema. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero en la radiografía que vamos a encontrar simplemente aumento de la radioopacidad. Normalmente la grasa se ve normalmente se ve reducida, pero ya cuando hay un edema o un traumatismo importante lo que se va a ver es un aumento de la radiolucidez. Perdón, de la radioopacidad. Aquí vamos a encontrar una fractura a nivel de la epífisis y vamos a encontrar el aumento de volumen de las partes blandas. Normalmente la radiolucidez de la grasa la radiopacidad es tenue, pero cuando ya hay un traumatismo hay un aumento de las partes blandas, incluso aumento del volumen de las partes blandas. Se ve con mayor radiopacidad. Eso indica edema, proceso inflamatorio secundario al traumatismo. Entonces eso es lo que tratamos de evaluar en las partes blandas. Aumento, distorsión de la línea de grasas. Entre los planos subcutáneos encontramos líneas grasas o planos grasos. Y cuando encontramos nosotros en un traumatismo, por ejemplo, aquí no se ve la fractura. Pero si tomamos una oblicua probablemente encontremos la fractura. Pero de manera indirecta lo que nos indica las partes blandas es que acá había un traumatismo. Y aquí lo encontramos, bueno, no se nota muy bien, pero acá hay una discreta radiolucidez que es la continuidad del plano graso subcutáneo. Y lo que encontramos en una radiografía es eso, que esto, debido al edema, al traumatismo, lo que se va a producir es el borramiento del plano graso. Y encontramos un aumento de la densidad en esas partes. Son signos bastante directos que nos hacen sospechar de que ahí hubo una fractura. ¿Qué más? Vamos a ver. Ya. Las radiaciones corticales. ¿Qué vamos a encontrar en las radiaciones corticales? Esto, por ejemplo, aquí, ¿ven el trazo de fractura? ¿Dónde está la fractura acá? ¿Dónde? Lo que queríamos encontrar es una radiolucidez, ¿no es cierto? Pero no la encontramos. ¿Por qué? Porque esta es una fractura, esta es una fractura no reciente, es una fractura que ya está consolidando. Y como ven acá ven los dos callos. El proceso de recuperación de una fractura se forma un callo endóstico y un callo perióstico, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una radiografía? Simplemente vamos a encontrar ese proceso de reparación que se está iniciando en una fractura o que se inició en una fractura y que se conoce como callo óseo. El callo óseo que miren, esta es la cortical normal que debe haber en el hueso, pero cuando ya había una fractura y hay un proceso de reparación, lo que se va a encontrar acá es un aumento de grosor de la cortical. ¿Qué te dice acá? Que aquí ha habido una fractura. Y esto, por ejemplo, es un signo indirecto que los médicos legales buscan para saber que ese paciente realmente tuvo o no tuvo una fractura. Buscar los callos periósticos. ¿No? Este es el callo perióstico que encontramos en una fractura no reciente. Aquí vemos, por ejemplo, también una fractura a nivel de radio. Y aquí vemos, no se ve muy bien, pero acá vemos un aumento de la radiolucidez de las almohadillas grasas. Estudiar las almohadillas grasas es importante porque nos da signos indirectos de que acá hay una fractura y hay que estudiar. El codo por radiografía es una de las articulaciones más difíciles de evaluar. O sea, si tú pides una radiografía
lateral y frontal, probablemente, y si tiene una fractura, probablemente no la puedas ver. ¿Por qué? Por la forma anatómica, por esa forma caprichosa y anatómica que tienen las estructuras óseas de acá de relacionarse. Probablemente no la encuentres en una radiografía, si sea necesaria una tomografía que te da 3 dimensiones y lo puedes hacer reconstrucciones. Pero ya ver la alteración de las almohadillas grasas nos da un signo indirecto de que aquí hay una fractura. Pero por radiografía simple, por lo mismo que dice en dos dimensiones, no se puede observar. Por la misma la forma que adoptan el codo. El codo es una de las articulaciones, como les digo, más difíciles de evaluar por radiografía simple. O sea que puede ser que no se ve en la radiografía, pero tú le tomas una radiografía y encuentras una fractura a nivel del radio, de la cabeza del radio. Otro signo indirecto, bueno, aquí se ve la fractura, un trazo radiolúcido a nivel de la cabeza humeral, incluso hay distorsión en la cortical, pero acá lo que nos está enseñando esa diapositiva es la presencia de líquido. Aquí no sé si ustedes pueden notar, este es el líquido y esto se traduce como un nivel, ¿no? Aire arriba y agua abajo, ¿no? El nivel hidroaéreo que también se ve en las radiografías de tórax. ¿Qué indica el nivel hidroaéreo en la radiografía de tórax? Hidronemotoras, ya, otra. Derrame, no. ¿El derrame produce nivel hidroaéreo? No. Si tú encuentras un nivel hidroaéreo en una radiografía de tórax, ¿qué sospecharías? Hemotórax es una posibilidad. No tiene traumatismo. Un absceso, así es, un absceso. Encontrar nivel hidroaéreo indica, en una radiografía de tórax indica absceso. Acá en este caso no va a ser un absceso. Bueno, podría ser salvo que sea una osteomielitis y que tenga como... Pero en el caso con este antecedente, con esa fractura, lo que encontramos, ¿qué creen que puede ser esto? Sangre, ¿no es cierto? Una hemartrosis, sangre y con el nivel de arriba. Y esto es lo que nos indica, esos signos indirectos son los que nos traducen a que esto ya tiene un proceso traumático. Aquí igual, ¿dónde está el nivel acá? Bueno, acá está la imagen, ¿no? Aquí está, ¿no? Acá hay líquido. Sobre todo se ven estos niveles, interfaz de grasa-sangre o niveles hidroaéreos, lo que nos da acá es en articulaciones grandes, en hombro, en cadera, en rodilla, porque esas articulaciones pues tienen una cápsula articular y esa cápsula articular tiene líquido y cuando se produce derramamiento de sangre dentro de la articulación, la sangre por ser más densa va hacia abajo, ¿no? Entonces ese es el nivel que nos indica una hemartrosis. Aquí igual, no, este es un doble línea cortical. Bueno, esos son signos ya bastante sutiles. En esto sí hay que tomarlo bastante con pinzas porque puede ser también un defecto técnico. Depende de cómo incide el rayo sobre la rodilla, es que nos va a dar este nivel, esta imagen. Aquí vemos, lo que nos indica esta es una línea doble a nivel del cóndilo femoral externo, que nos indica un aplastamiento de un cóndilo en relación con el otro. Pero puede ser por defecto técnico también. Entonces aquí hay que tener un poco de cautela. Siempre estoy asociado al cuadro clínico. Y si tiene sospecha, pues una tomografía, ¿no? ¿Qué más acá? Una doble línea, la doble línea cortical que nos indica un aplastamiento del cóndilo, de una parte del cóndilo. ¿Qué más? Aquí ¿qué tipo de fractura es esta? Incompleta ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Afecta a las dos corticales o una sola? Tallo verde, no. ¿Por qué no es tallo verde? Así es, ¿no? Acá en vez de haber hundimiento hay un abombamiento en la cortical. Es una fractura en torus, que es también típica de los niños. No hay arqueamiento del otro lado, no está la reducción, no está hundido eso, más al contrario, está sobresalido. Esto es una fractura especial en niños, una fractura en torus, fracturas especiales. Bueno, fracturas metafisiales, eso lo vamos a dejar de lado. Sitios más comunes de fracturas: falange, metacarpiano, súmero, tibia, clavícula, radio distal. Yo se lo dejo para que lo lean. Las diapositivas se las voy a dejar ahí, ¿para qué copian? Pasito de aquí saca floja. Evaluación radiológica en el caso de las luxaciones nos interesa el grado de luxación. Como ya mencionaba, ¿por qué es importante el grado de luxación? Porque estas cavidades que unen las articulaciones son totalmente avasculares.
Entonces necesitamos en el periodo más breve posible regresar esto de acá para que pueda nutrirse de este cartílago, porque si este cartílago no se nutre inmediatamente pierde funcionamiento. Es más, puede agrietarse con el paso del tiempo. Por eso es importante hacer una reducción lo más temprano posible de una luxación. La radiografía desempeña un papel importante, obviamente. Lo primero que se toma es una radiografía. Debe tomarse una radiografía de seguimiento interior regular para evaluar el estado y posibles complicaciones. Otra opción es tomografía con resonancia. La tomografía obviamente tiene mayor... El problema es que no está disponible en todos los lugares, ¿no? El problema de la tomografía es que no está disponible, pero obviamente te da una imagen en 3D bastante buena. En las fracturas, en la consolidación de las fracturas se van a producir algunas complicaciones y eso va a depender de la edad del paciente, del punto y tipo de fractura, de la posición de los fragmentos, del estado, sobre todo esto es lo más importante, el estado del irrigo sanguíneo. Mientras más rápido se vascularice o revascularice una fractura, es más rápida o mejor su curación. La calidad de la inmovilización o fijación, eso ya depende del traumatólogo, ¿no? Se le pone yeso, se le pone clavos intramedulares, va a encontrar que hay múltiples tipos de dispositivos para poder fijar una fractura. Y la presencia o ausencia de anomalías asociadas, infección o necrosis. La infección sobre todo se ve en fracturas abiertas, fracturas expuestas, fracturas abiertas. Consolidación primaria se produce cuando hay un irrigo sanguíneo. Hay dos tipos de consolidación. Una consolidación primaria y la consolidación secundaria. La primera parte se produce cuando hay un irrigo sanguíneo adecuado, la fractura no se encuentra expresada, es decir, hay una fractura alineada. El ejemplo típico es una fractura de la diáfisis del húmero o del fémur, ¿no? Que se encuentra alineada. Ese tipo de fractura tiene una consolidación primaria, es decir, solito se va a consolidar, sin que tú hagas nada, se va a consolidar, pero siempre y cuando estés seguro de que esté alineada. Fractura no desplazada, fractura reducida con adecuada compresión. La línea de fractura se obtura por un callo endóstico, como ustedes ya vieron, ¿no? Puede ser interno o externo. La corrección secundaria es aquella que tú lo vas a realizar, no, esas fracturas no están alineadas y entonces tienen que ir a intervención quirúrgica. Hay hueso entre los fragmentos, no, o en una fractura comminuta, por ejemplo, por tener múltiples fragmentos, obviamente esa fractura no se va a consolidar de manera adecuada. Y cuando ya se trata de recuperar el cuerpo en su intento de querer solucionar esta fractura, de querer consolidarla, pues va a producir excesivo callo perióstico y se van a formar las pseudoartrosis, como ya la vamos a ver. La tomografía obviamente juega un papel muy importante. Aquí vamos a ver, esto es una fractura diafisaria de un hueso, donde se ve una fase de consolidación. La fase de consolidación lo vamos a notar cuando se forme esto de acá. Esto es el callo óseo, una fase de remodelación. El callo óseo se encuentra acá remodelando. No es un callo óseo excesivo porque la fractura está alineada, está totalmente alineada, entonces va a tener una buena recuperación. El callo puede ser callo perióstico o callo endóstico. Aquí vemos, por ejemplo, esta también es una fractura, por ejemplo. No está alineada, pero ya se está formando callo óseo. Es decir, el cuerpo trata así no esté alineada, trata de consolidarla, trata de recuperar ese hueso. Pero obviamente en su intento a veces tiene fallos, puede fallar. Entonces aquí lo que va a hacer, si quiero unir este cabo con este cabo que está bastante distante, ¿qué tiene que hacer? Formar bastante excesivo callo óseo. Y ese excesivo callo óseo a veces genera deformidad. Es decir, se consolida así, logra unirse el hueso, pero de manera mal consolidada. Eso se llama una mala consolidación. Las repercusiones, obviamente esto está más arriba, entonces acortamiento del hueso. Un acortamiento del hueso puede ocurrir acá. Lo otro es que se puede generar una osteomielitis mientras más tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente más tiempo va a tardar su recuperación. Mientras más tiempo tarda su recuperación, es posible o es susceptible de algún proceso infeccioso. Y aquí vemos, mira, se ha logrado remodelar, pero el hueso que se ha formado no es un hueso ideal y hay excesivo callo de formación, callo de recuperación. Complicaciones, consolidación retrasada, se produce cuando el tiempo, si en una fractura se considera que debe consolidarse antes de las 16 y 18 semanas. Cuando pasa ese tiempo ya se considera una consolidación retrasada. No consolidación es cuando obviamente nunca consolida, los bordes son redondeados y aquí se forman las pseudoartrosis. Los bordes nunca consolidan, pero el hueso siempre trata de recuperarse.
Y al tratar de recuperarse lo que va a formar es simplemente engrosamiento de los bordes. Por eso encontramos los bordes redondeados, alisamiento y esclerosis de los fragmentos y movimiento de los fragmentos. O cuando los fragmentos no, por ejemplo, cuando también se produce una no consolidación, cuando los huesos están alineados, los logras alinear muy bien, le pones su yeso y el paciente por algún motivo se mueve o hace un esfuerzo brusco y lo que se estaba ya formando, lo que se estaba consolidando, se separa nuevamente. Entonces, nuevamente tiene que volver a producirse el proceso de consolidación y en su intento se forma una pseudoartrosis. Y con la consolidación defectuosa, cuando efectivamente se logra consolidar el hueso, pero ya hay un acortamiento del miembro inferior, hay una angulación del hueso como ya no queda como era antes. Por ejemplo, acá encontramos una consolidación defectuosa. Acá el hueso está consolidado, se ha formado callo periósteo, pero miren cómo ha quedado angulado. Eso obviamente no es una buena consolidación, es una consolidación defectuosa. A pesar de que está consolidado, a pesar de que está formado callo óseo, igual hay que operarlo, porque probablemente lo que esté formando acá viene en una desnivele a nivel de la articulación del tobillo y hay que alinearlo. Entonces ahí tiene que entrar el traumatólogo a romper todo lo que está formado y tratar de que nuevamente se forme callo óseo en forma alineada. Eso es lo ideal, eso es lo que buscamos en una fractura, que esté consolidada de manera que sea funcionalmente aceptable. Aquí vemos, por ejemplo, una fractura del peroné totalmente desplazada. Obviamente aquí, ¿qué se va a producir consolidación? Pues el fragmento está muy desplazado, ¿no? O sea, está tan lejos que ya, pues por más que se forme callo óseo, tampoco es que va a producir un puente, ¿no? Entonces está muy, muy desplazado esto de acá, ya no se forma consolidación. Bueno, son los tipos de consolidación. Vamos a ver esta de acá. Tipo de no consolidación, lo que quiero que vean es esto. Tipos de no consolidación. Estas son las famosas pseudoartrosis. En este tipo de consolidación aquí no hubo consolidación, este hueso estaba bien irrigado. Les decía que para que se forme una consolidación o se forme un buen callo óseo tiene que volver a irrigación. Este hueso estuvo bien irrigado porque se forma callo óseo, pero hubo un mala alineamiento, o hubo un desplazamiento, hubo un movimiento que produjo que esto que se estaba consolidando nuevamente se fracture. Y lo que ustedes pueden ver acá, que se ha formado hueso, pero no ha logrado consolidar. Eso es porque hubo una buena irrigación, o sea, hay células que pueden llegar a recuperarse si viajan por el torrente sanguíneo, pero no llegó a formarse. ¿Por qué? Porque hubo una mala fijación. O sea, esta fractura se estuvo moviendo y al no haber buena fijación se formó esto. Esto se conoce como la pseudoartrosis o pata de elefante, ¿no? Por lo parecido. En este caso, aquí hubo una irrigación, si bien es cierto, no fue buena, pero hubo buena irrigación que se formó igual. Ese ponerse como casco de caballo. También por la similitud, hubo una buena consolidación, hubo callo óseo, pero no logró alinearse. En este caso no hubo ni buena consolidación, o sea, no hubo buena irrigación y tampoco hubo buena fijación. Por eso es que se forma un callo óseo, pero bastante atrófico, ¿no? O a veces ni se forma nada. Esta es una consolidación oligoatrófica o atrófica. ¿Acá qué hubo? No hubo nada. Acá no hubo nada, no hubo ni irrigación ni fijación. Acá hubo algo de irrigación, no lo suficiente, y tampoco hubo una buena fijación. Entonces aquí se forma una consolidación oligoatrófica o atrófica. Los otros tipos de consolidación es cuando, aparte de que no hay nada, se pueda formar infecciones. ¿Cuándo se va a producir eso? Sobre todo lo más común es cuando es una fractura abierta. Las fracturas abiertas, las fracturas expuestas, son una urgencia médica. Ya cuando ustedes encuentren una fractura expuesta de tibia, de peroné, de húmero, de fémur, es una urgencia médica, es una emergencia quirúrgica. Tiene que ser traumatólogo y en menos de 6 horas tratar de no me equivoco, no me recuerdo si es 2 o 6 horas que tienen que estar, pero tiene que resolverse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se infecte es bastante alto. Y una infección en el hueso va a conducir a esto. ¿Cómo se llama una infección en el hueso? Osteomielitis. Y una osteomielitis no es fácil de tratar. Por más antibióticos que le pongas, a veces no recupera muy bien. Y es más, incluso esta osteomielitis puede producir una sepsis, porque el hueso tiene bastante irrigación a nivel de lo que es la médula ósea. Y esta médula ósea pues está conectada con múltiples sistemas vasculares que pueden inducir que este germen que se encontraba solamente en el hueso se dispare y haga una sepsis. Por eso es importante que toda fractura expuesta
es una emergencia médica, Entonces, cuando hay una infección de una fractura, ahora, no todas las fracturas cerradas, casi el 90% de las fracturas expuestas producen osteomielitis, pero las fracturas cerradas, más o menos un 10%, también pueden producir osteomielitis. ¿Por qué? Es por los mecanismos aún no muy conocidos, pero las fracturas expuestas son las más frecuentes de producir osteomielitis. ¿Y en qué se va a caracterizar esta osteomielitis? Un engrosamiento, como ya vamos a ver, engrosamiento irregular de la corteza, reacción perióstica y esclerosis reactiva. En la osteomielitis activa, ¿qué vamos a encontrar? Inflamación, destrucción de la corteza y neoformación ósea, con el famoso secuestro que vamos a encontrar en osteomielitis. Aquí vemos tipos de neoplasia infectada. No hay hueso, no se ha formado hueso, no se ha consolidado, y encima existen fragmentos óseos irreparables producidos por esta infección bacteriana. Germen más frecuente de infectar una fractura. Germen más frecuente en la piel. ¿Cuál? ¿Cuál es el germen que puede infectar con mayor frecuencia una fractura expuesta? ¿Cuál? ¿Pseudomonas? ¿Pseudomonas tienes en la piel? Estafilococo. El estafilococo es el que puede infectar con más frecuencia una fractura. Entonces, ese es tu primer esquema de tratamiento de toda fractura expuesta tiene que ser contra estafilococo, que puede ser, como dice, por pseudomonas, porque está en el hospital, llevaron a emergencia, lo dejaron un rato ahí en emergencia, al lado de un paciente, con sepsis o otro tipo, ya se le mete pues otro germen, ¿no? Pero si es una fractura expuesta de menos de 6 horas, tu primer esquema de tratamiento tiene que ser contra estafilococo aureus. Factores que influyen en una conciliación, factores que para una buena conciliación, buena inmovilización, o sea, esa fractura tiene que estar netamente inmovilizada. Las hormonas de crecimiento, la hormona tiroidea, calcitonina, vitaminas A y D, hierogenasas, anticoagulantes, es decir, que todos ellos favorecen que haya una buena consolidación. ¿Qué retrasa una consolidación? ¿Qué va a hacer una pseudoartrosis? Que ese paciente puede tener riesgo de que se forme una osteomielitis, que ese paciente se mueva precozmente, que tenga uso de corticosteroides, porque los corticosteroides ocasionan desmineralización ósea, ausencia de vitaminas o falta de vitaminas, que tenga anticoagulantes, que haya anemia, y esté expuesto a la radiación, infección, osteoporosis, edad avanzada. ¿No? Entonces, en un anciano, pues obviamente va a haber un retraso en la consolidación, mientras que en un joven, en un niño, va a haber una buena consolidación. Bueno, acá causa la organización aquí los 3 grandes grupos, ¿no? Como ya lo había mencionado. Lo ideal para que no se considere es que no haya riego sanguíneo. Mientras esa fractura tenga buena vascularización, va a haber una buena consolidación. Que no haya infección, que no hay, evitar de todos modos que haya infección. Por eso, ante toda fractura expuesta, lo primero que se hace es colocar antibiótico. Y el espacio entre los fragmentos, ¿no? Si esa fractura no está alineada, obviamente no se va a recuperar. Si esa fractura se encuentra alineada, va a tener una buena recuperación. Entonces, estos son los 3 grandes, los 3 grandes mecanismos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando encontremos una fractura. Aquí vemos fracturas no consideradas reactivas, una fractura que ha intentado formar callo óseo, pero todavía a partir de la fractura ya cae una mala consolidación, una consolidación reactiva. Aquí vemos también una fractura, aquí se ha formado algo de callo óseo, obviamente la consolidación es defectuosa y esto solamente ha formado callo óseo, pero no ha llegado a contactarse, mala consolidación. Y aquí vemos y esto es lo que produce la osteomielitis con el tiempo. Lo que va a producir es esto, una deformación exagerada de la articulación, del hueso, con esclerosis reactiva y en algunos casos la fractura va a persistir todavía. Entonces las osteomielitis, esta es una secuela de una osteomielitis, ya produce gran impactación, gran defecto de funcionamiento en las articulaciones, e incluso a veces esta osteomielitis puede afectar la articulación, que puede generar sin artrosis, o sea, dejar sin funcionamiento esa articulación. Igual acá, no consolidación infectada. Esto es lo que, las osteomielitis con el tiempo también pueden generar fístulas. Fístulas, van a encontrar que el paciente tiene una fractura, después de tiempo resulta que comienza a salir pus por esa, y ustedes se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Porque adentro se formó el proceso infeccioso, después de un tiempo, generalmente después de 6 meses, comienza a salir pus por la piel, y eso ya se considera una fístula entre la piel y el hueso.
Aquí, estos pequeños fragmentos óseos se conocen como secuestros. Esos secuestros se forman debido a que el hueso, en su intento de querer reparar esta fractura, forma estos pequeños, estos fragmentos óseos. Estos son el secuestro, y todo lo que lo envuelve es el involucro. Y el involucro es el hueso que se encuentra alrededor, y el secuestro es el fragmento óseo vascular, fragmentos óseos de tipo regenerativo que intentan reparar esta fractura, pero obviamente son insuficientes. Y estos se conocen como secuestros. Entonces el secuestro y el involucro se ven en la osteomielitis. Y ahora sí saquen su hoja.